Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña Rostro Conocido. Yo sé que ustedes se acuerdan de él y los que no lo conocen se van a dar un manjar. Hoy tenemos al señor Julio Loredo desde Milán, muy cerca de Roma también, informándonos un poco sobre el sínodo, pero además de informándonos, él tiene un don que el Señor le ha dado y es el don de poder ver con los ojos de la sana doctrina de la Iglesia Católica cuando lobos disfrazados de oveja hablan o cuando malas doctrinas que no son cristianas se mezclan o se licúan con la doctrina cristiana. Pues hay que tener esos oídos, esos ojos, ese corazón, ¿verdad? Que a veces pues el Señor se lo da a unos pocos, a veces el Señor nos los da a todos, pero no prestamos atención tal vez. Y pues el señor Loredo hoy nos va a estar ayudando un poco con las últimas noticias del sínodo, especialmente una cosa que a mí me llamó mucho la atención al principio del sínodo, y era que hay uno de los grupos que está hablando y diciendo, vamos a decir, ¿verdad? Estoy diciendo yo acá en palabras coloquiales, que deberíamos enfatizarnos en las experiencias y no tanto en las doctrinas. Y siempre hablan de esta frase, que sé que el señor Loredo nos va a explicar ahorita de esto, de que sí, vamos a creer siempre en el Jesús de siempre, pero que su riqueza es tanta que siempre es un tesoro inagotable. O sea, que siempre va a estar dando nuevos frutos, nuevas cosas van a salir de lo que ya se dijo. Entonces, pues ahí lamentablemente es donde vemos a veces ciertas tendencias y ciertas ideas que comienzan a contradecir lo que se dijo o cómo se vio el evangelio en el pasado. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque no se trata de quedarnos en el pasado, sino de ser fiel a lo que Cristo quiso que siguiéramos, ¿verdad? Su camino, su doctrina, lo que el Señor nos dejó. Y yo quisiera, pues, sin más preámbulo, darle la bienvenida al señor Julio Loredo una vez más a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Señor Loredo, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Don Luis, muchísimas gracias por haberme invitado. Es siempre un honor y un gusto estar con usted en este canal. Yo estoy bien, gracias a Dios, un poquito resfriado, como ven por mi voz tal vez, pero con los cambios de clima, entre lluvia, sol, frío, calor, es terrible. Pero mucho más terrible es lo que está pasando en Roma, lo que está pasando con el sínodo, y de eso vamos a hablar hoy. En todo caso, un saludo muy caluroso a todos los que nos siguen. Excelente. Sí, este año ha sido un año de muchas distracciones también. Estamos en guerra en casi todo el mundo. Tenemos muchas cosas que han estado sucediendo. Hubieron elecciones en México, han pasado muchísimas cosas en Sudamérica. Hemos tenido también acá ahorita, estamos en elecciones en los Estados Unidos y todo está bien caliente. Entonces como que nadie está mirando lo que está sucediendo allá. Lo están mirando, pero como que no estamos prestando mucha atención, y a mí me está dejando atónito muchísimas de las cosas que se están diciendo en el sínodo y que se están haciendo. Y pues por eso es que estamos haciendo el programa de hoy. Para comenzar, como siempre hacemos, vamos a invocar la presencia de la Santísima Virgen María para que le dé las palabras al señor Loredo de poder articular toda la información que nos tiene que brindar, todas las explicaciones que nos va a estar dando, y que abra los corazones de los que van a estar viendo este programa, que no se trata de criticar ni se trata de partidos políticos dentro de la Iglesia Católica, sino se trata de defender la sana doctrina de siempre, el magisterio de la Santa Iglesia Católica y la tradición, que es lo que siempre se enseñó. Y esta oración, señor Loredo, yo hago la segunda mitad y usted hace la primera, como hacíamos antes. Esta oración la vamos a hacer en nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Excelente. Bueno, ya estamos listos para comenzar. Yo quisiera preguntarle, pues quería ir primero a esto y después podemos ir a lo último que ha estado pasando, que es bastante, pero quería que cubriéramos un poco esa noticia que había visto yo hace ya unas semanitas o unos días, pero no es noticia vieja porque pues claro, esto todavía está en proceso. Que se trata, ¿verdad? Ellos están hablando de que deberíamos enfocarnos en las experiencias y no en los absolutos morales. ¿Qué es lo que ellos están tratando de decir de esto? ¿Y qué son los absolutos, señor Loredo? Si le puede explicar a la audiencia
A veces esas palabras suenan bien fuertes. Sí. Hoy en día se habla mucho de que no existen blancos, no existen negros. Hay diferentes matices y a veces ese lenguaje suena atractivo. Pero mi pregunta sería, ¿esto contradice la doctrina católica o sí? ¿Es cierto lo que ellos dicen? ¿Las experiencias deberían estar consideradas? Absolutamente sí, contradice la doctrina católica, es un enfoque herético y lo voy a explicar. Usted vea cómo se puede destruir un edificio, o si quiere una metáfora más ecologista, más ecológica, cómo se puede cortar un árbol. El árbol usted lo puede cortar por las ramas, un poquito cada vez, después va cortando el tronco hasta que llega a la raíz. O le mete un hacha a la raíz y el árbol cae por sí mismo completamente. Cuando se busca destruir lo que es la iglesia, lo que es el magisterio tradicional, lo que es la tradición, ahora explicamos qué es lo que es, en vez de irse por las ramas, es más directo y más efectivo, más destructivamente efectivo, dar un golpe directamente en la raíz. Ahora, ¿qué es la raíz de la religión? Es la revelación. Porque nosotros no somos secuaces de una doctrina, de una escuela de pensamiento, de un sentimiento. Somos hijos de un Dios que se ha revelado. Es la única religión que tiene una revelación perfectamente completa que se trata después de profundizar y de estudiar. Y esa revelación fue dada en el Antiguo Testamento al pueblo judío y se completó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el completamiento, no sé si se dice en español, el completamiento de la revelación. Nuestro Señor dejó esa revelación directamente a sus apóstoles, a los cuales dio la tarea, dio la misión de evangelizar. Lo que yo os enseñé, eso enseñad a los pueblos. Esa revelación acabó con la muerte del último apóstol, San Juan Evangelista, en torno al año 100. Es lo que se llama la revelación pública, si queremos oficial, pero se dice pública, y es el depositum fidei. Se trata de profundizar, de estudiar, de racionalizar, de desarrollar ese depositum fidei, sacando cosas viejas y nuevas, como dice San Pablo. Ahora, parte de esa revelación no fue escrita en los evangelios, se entró por el oído de los apóstoles y ellos la predicaron, sea con sus palabras, sea con sus acciones. Es por eso que San Pablo dice, la fe viene del oído, no viene que puede venir de la lectura del evangelio. Pero San Pablo dice, la fe viene del oído, viene de escuchar la palabra de Dios. Entonces aquí hay toda la doctrina hablada y las costumbres de la iglesia primitiva, después patrística, apostólica, después patrística, etcétera. Y esta es la tradición. La tradición son las verdades reveladas por nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto es revelación, no escritas en los evangelios en el Nuevo Testamento, sino transmitidas en la propia vida de la iglesia. Ahora uno dice, bueno, pero los hombres pueden errar. Entonces este concepto de tradición es una cosa que se puede cambiar, porque hoy se usa mucho la cuestión de la tradición viviente, tiene que ser una tradición viva. Ahora, aquí entra un principio que lo explicó perfectamente bien un santo, San Vicente de Lerín, un francés
del siglo V, él nació en el 420, por tanto, piense bien en qué épocas estamos. En esas épocas había muchas herejías: monotelismo, monofisismo, arianismo, pelagianismo, nestorianismo, toda una serie de ismos. Entonces se discutía mucho cuál es la verdad, qué es la iglesia y qué es la verdad, para oponerse a todas estas herejías, algunas de las cuales muy fuertes tomaron cuenta de prácticamente toda la iglesia. Por ejemplo, el arianismo tomó cuenta de toda la iglesia, con poquísimas excepciones como San Atanasio y San Jerónimo. Pero bueno, ahí San Vicente de Lerín estudió muy bien exactamente cuál es el criterio de la verdad. Y él explica esto: el Espíritu Santo ayuda a toda la iglesia. Por lo tanto, hay una infalibilidad de la iglesia en cuanto tal, porque la iglesia es del Espíritu Santo. Una infalibilidad que en los obispos es docente, es decir, ellos enseñan; en los fieles es discente, ellos aprenden, pero teniendo el don del bautismo y la ayuda del Espíritu Santo, los fieles también tienen lo que se llama el sensus fidelium o sensus fide, sentido de la fe. Ahora, hay que tener un poco de cuidado con este concepto, porque claro, un obispo puede errar, un papa puede errar. Esto no es una blasfemia. La hipótesis teológica del papa herético es estudiadísima por la teología. Un papa puede errar. Los fieles, sobre todo, pueden errar, ¿no? Pero entonces dice, sí, puede ser que un obispo o varios obispos, un papa y muchos fieles yerren, pero no todos, en todo lugar y siempre. Entonces, él aquí da la fórmula que estamos en el siglo V, la fórmula clásica: quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. Lo que siempre, en todo lugar y por todos fue creído, eso es la verdad. Eso es la verdad revelada. Porque, repito, los miembros de la iglesia pueden errar. La iglesia no puede errar como tal porque está bajo el Espíritu Santo. Ahora, para saber que la iglesia no yerra, hay que ir primero al tiempo, lo que desde siempre. Segundo, a la extensión geográfica. No es que los católicos americanos digan esto y los católicos franceses digan otra cosa, tiene que ser universal. Y después, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. Después, que hay un consenso. Consenso no quiere decir el 100%, quiere decir un amplio consenso. Este es el criterio de la verdad, este es el criterio de la tradición. Tanto así que cuando un papa define un dogma, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción o el dogma de la Asunción, lean los documentos, la Munificentissimus Deus, etcétera, que definen estos dogmas. Mitad del texto es la historia de esta verdad. Ya en el siglo III había la liturgia, en el siglo IV, es decir, los papas dicen, esta verdad fue creída desde siempre. Después dan los motivos teológicos, primero dan los motivos históricos. Lean los documentos para que vean cómo un papa define el dogma. Ahora, esta es la tradición. Ustedes ven que es un edificar en torno a un eje inmutable, que es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero de mis palabras ninguna pasará, dijo nuestro Señor Jesucristo, ninguna. Esta es la revelación y este es el trabajo de la teología y del magisterio de la Iglesia. Ahora,
esto no permite ciertas cosas que ciertas personas quieren. Por ejemplo, la conducta homosexual. No lo permite, que desde siempre la conducta homosexual ha sido condenada desde el Antiguo Testamento hasta San Pablo, hasta, etcétera, etcétera, hasta el Catecismo de la Iglesia Católica hecho por el Papa San Juan Pablo II, por lo tanto, ayer. Entonces, si ellos quieren cambiar las cosas, tienen que ir a la raíz y cambiar el propio concepto de revelación. Ahí comienzan a jugar, por ejemplo, los modernistas, por lo tanto estamos hablando últimos años del 1800, primeros años del 1900, del siglo XX, decían no, lo que cuenta es el sentimiento, lo que ellos llamaban el sentido religioso que yo tengo internamente. Esa es la voz de Dios. Ahora, yo tengo mi sentido religioso, usted tiene el suyo, Perico Los Palotes tiene el de él. Y después ese sentido religioso, censo religioso cambia a lo largo de los siglos. Por lo tanto, destruyen por la base la propia posibilidad de que haya una verdad objetiva. Que si cada uno tiene su propio sentimiento religioso, incluso dentro de la vida de uno, el sentimiento religioso puede cambiar de la juventud a la vejez, por ejemplo. Entonces ya no hay verdad, hay solo sentimiento. Entonces, ¿qué es la iglesia? Decían los modernistas. Es la libre asociación de todos los que comparten un sentimiento religioso. Ahora, ¿qué es un dogma? Un dogma es una formulación racional del sentimiento religioso en un determinado periodo de tiempo. Pero si cambia el sentimiento religioso, hay que cambiar la formulación. Entonces, ya no hay más verdad, ya no hay más magisterio, ya no hay más principios, todo cambia. Viene después la hija del modernismo que se llama Nouvelle Théologie, la teología nueva. La teología nueva dice, hay que ver la historia como fuente de revelación. Entonces hacen un raciocinio así. Primero dicen, la revelación se dio en la historia, verdad. Por lo tanto, hay que estudiar historia para entender la revelación. Sí y no. Sí en el sentido que, por ejemplo, conocer ciertos hechos históricos de la época de nuestro Señor Jesucristo me ayuda a comprender sus palabras. Entonces, claro, el estudio de la historia ayuda la comprensión de la revelación, pero no en el sentido que la puede cambiar, porque de ahí pasan a un tercer nivel que dicen, para entender la revelación hay que estudiar historia. No, para entender la revelación hay que estudiar las Sagradas Escrituras y la tradición. Y, por lo tanto, la misma historia es una revelación, es una historia revelante. No hay que ir a la Biblia, no hay que ir al magisterio de la iglesia, no. Hay que ver la historia. Esto se llama inmanentismo historicista, quiere decir, Dios está inmanente en la historia y yo tengo que ir a la historia para conocer a Dios. Yo no conozco a Dios en las Sagradas Escrituras, no lo conozco por la teología, por la tradición, yo lo conozco estudiando la historia. Entonces, usted ve que es un paso que se funda en la filosofía fenomenológica o existencialista. Quiere decir, no importa lo que yo sea esencialmente, sino que lo que estoy haciendo, dónde estoy, quiere decir mi existencia. Lo concreto es la existencia, no el ser. Ahora, eso es lo contrario de la filosofía y por lo tanto de la teología tradicional que dice lo importante es el ser. Yo soy. Después, si soy flaco, si soy gordo, si tengo pelo, si soy calvo, si soy blanco, negro, indio, lo que sea, es secundario.
La esencia es que somos hombres, seres humanos. Ellos cambian la perspectiva y dicen, no, hay que ir a las circunstancias. Entonces, de aquí toda una revolución antropológica, quiere decir centrada en el hombre, existencialista, quiere decir centrada en la existencia concreta y no más en las verdades, inmanentista en el sentido que Dios está dentro de las cosas, no afuera, una perspectiva en la cual se torna imposible afirmar cualquier verdad, cualquier principio, cualquier línea recta, porque no existe la línea recta en la realidad. Las cosas cambian. Cambian según las personas, cambian según el grupo social, cambian según la historia. Una propia persona durante su vida puede cambiar y todo cambia. Y esta es la gran revolución que se está haciendo ya de muchos años, pero que se aceleró muchísimo en el actual pontificado. Se aceleró muchísimo. Es lo que llaman, o lo que llamaba y llama el Papa Francisco, la conversión pastoral de la Iglesia. Quiere decir, ya no importan los principios, la verdad, lo que importa es la pastoral. Es por eso que él repite siempre, no hay que ocupar espacios, hay que abrir procesos. Es decir, no hay que afirmar verdades, hay que meternos a hacer cosas, es la pastoral. Y la conversión pastoral de la Iglesia ha sido el leitmotiv del actual pontificado, que es literalmente, y perdone la expresión un poco tal vez demasiado familiar, es literalmente poner la Iglesia patas arriba. Es decir, es literalmente invertir. Ahora, lo que yo dije en lenguaje un poco más coloquial, Francisco lo dijo explícitamente, que dice, la Iglesia es una pirámide que tenemos que invertir. Ahora, esa pirámide no cabe a él invertirla. Él heredó esa pirámide que es la Iglesia de 2000 años. Y un papa, por más que tenga un poder enorme, no tiene poder, y esta es la doctrina católica, aquí tampoco hay ninguna blasfemia en decirlo. Lean los documentos del magisterio de la Iglesia que delimitan el poder pontificio. El poder de un papa es enorme, pero tiene el límite de la palabra revelada por nuestro Señor Jesucristo, fuera de la cual no se puede ir, que un papa es vicario de Cristo, quiere decir embajador, mensajero de Cristo, no es Cristo. No es fuente de verdad, es intérprete de la verdad y aplicador, digamos, maestro de la verdad, pero no es fuente de la verdad. Así es. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestros días. Yo podría dar 1000 ejemplos concretos, pero básicamente es eso. Por lo tanto, es lo que digo a los que me preguntan, sobre todo en estas semanas, más que ir a tal documento que dice esto, que usa esta palabra, que no sé qué, un teólogo dice que debe ser interpretado así, asado, más que esas cosas concretas, déjenla más bien a los especialistas. Hay que tener en cuenta que está siendo realizada una verdadera revolución, que la transformación pastoral y ahora sinodal de la Iglesia, que le está literalmente poniendo al revés, la pirámide invertida de la cual ha hablado varias veces el Papa Francisco. Así mismo, señor Loredo, excelente explicación. Ahora le pregunto, porque uno de los argumentos que ellos hacen, y me gustaría que lo explicara brevemente, que esto que ellos dicen de que sí, vamos a mantenernos, como que voy a leer lo literal de lo que ellos dicen. Ellos dicen una conversión del pensamiento, reforma de las prácticas, y dicen ellos en fidelidad contextual al Evangelio de Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, pero cuya riqueza
y belleza son inagotables. Y yo creo que ahí es donde ellos tratan de, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de eso? Mire, perdone si hago un panorama un poco más amplio. En la época del modernismo, de la herejía modernista, una de las cosas que mandó a la ruina los modernistas es que eran demasiado claros. Ellos decían los errores de ellos así, al pan, pan, vino, vino. Vino el Papa San Pío X y los condenó también muy claramente. Esto es un error, A, B, C, D. Los modernistas, perdón, se escondieron, ellos mismos hablan de una masonería católica, ellos mismos, y continuaron clandestinamente, después semiclandestinamente y después ya al abierto, continuaron con su plan de destruir la iglesia. El propio Papa San Pío X en el 1910 dijo, los modernistas no han abandonado su deseo de destruir la iglesia. Se han escondido en un clandestinum fedus, en una liga clandestina, pero no han abandonado su deseo de destruir la iglesia. Ahora, este trabajo subterráneo tenía varios filones, digamos. Uno de estos filones importantísimo, lo explica muy bien el padre Chenu en una entrevista del 1975, el participante de esta corriente subterránea. Uno de los filones más importantes es el lenguaje. Entonces, ellos se preocuparon mucho para elaborar y burilar un lenguaje que no pudiera ser condenado. ¿Eso es modernismo? No. Mire que no dice exactamente eso. Entonces ahí ellos se hicieron maestros del lenguaje ambiguo, maestros. Y tanto así que se habla de que el concilio tiene dos hermenéuticas, la hermenéutica de la continuidad y la discontinuidad. Es decir, los propios textos del concilio, usted los puede interpretar en la tradición o como una revolución. Son textos ambiguos, para decir lo mínimo. Porque cuando un texto usted lo puede interpretar desde la derecha o desde la izquierda, el texto es ambiguo. Intente interpretar la encíclica Pascendi de San Pío X con dos hermenéuticas, no hay modo. No hay forma. Bueno, entonces, cuando uno lee estas cosas, como esa frase que usted acaba de leer, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque no dice lo que ellos quieren. Ellos quieren decir una cosa que es diferente de la que dicen. Por ejemplo, el Evangelio, el Evangelio de Jesús no cambia, pero tiene nuevas riquezas. Ahora, la riqueza es un accidente que no puede tocar la esencia. Ellos están tocando la esencia. Cuando usted dice que yo puedo bendecir sacramentalmente o pastoralmente, que no existe la bendición pastoral, o es litúrgica o es sacramental, pero bueno, una pareja de homosexuales practicantes y no arrepentidos, yo estoy poniendo la moral católica patas arriba. Yo estoy invirtiendo la moral católica. Y eso no es una riqueza. Eso toca la esencia. Entonces, claro, ellos hablan del evangelio que no cambia y de las riquezas. En el segundo paso, no hablan más del evangelio, hablan solo de las riquezas, que ellos mismos la interpretan como tales, hasta que la riqueza se convierte en la esencia. Es típico proceso de lo que el profesor Plinio Correa de Oliveira llamaba transbordo ideológico inadvertido. Si lo juegan con las palabras y operan un transbordo ideológico en la persona inadvertido, uno mismo se encuentra a un cierto punto hablando el lenguaje de ellos. Claro, Por lo tanto, mucho cuidado
con estas frasecitas, con estas formulitas, el modo de, digamos, exorcizar, por decir así, estas formulaciones ambiguas es estudiarlas, definirlas. Mire, no, porque la catarsis espiritual de la inmanencia de no sé qué, perdón, stop. Vamos atrás, escape, ¿no? Vamos atrás. ¿Qué es lo que quisiste decir con esa expresión? Esa expresión es tradicional, corresponde al magisterio, es decir, analizar estas fórmulas. Excelente, ¿no? A ver, nos dio ya unas claves de lo que hablábamos al principio del programa, de cómo mirar, cómo observar para determinar si hay ambigüedad, si hay error. Porque ellos usan mucho, por ejemplo, perdón, en las normas para la confesión que ha dado Francisco, el Papa Francisco, se habla mucho de acompañamiento. Vamos a tomar un ejemplo, acompañamiento. El confesor tiene que acompañar el penitente. Ahora, el acompañamiento siempre lo hubo, porque el confesor agarra el penitente, toma el penitente y lo acompaña en la vía de la reconciliación con nuestro Señor Jesucristo, con la moral, y si la persona se arrepiente, lo absuelve y listo. Entonces, eso es verdadero acompañamiento. Pero ellos dicen no. Este acompañamiento implica un juicio. El confesor dice, esto que tú, penitente, me has dicho que has hecho es pecado mortal. No lo puedes hacer más. ¿Te arrepientes? Sí, te absuelvo. Entonces hay un juicio. Como no se puede hacer juicios, ese es uno de los puntos fundamentales del actual pontificado, yo no puedo juzgar nada. Yo tengo que no juzgar, sino discernir. Otra palabrita talismánica, mágica, discernir. Yo tengo que entrar en la conciencia de mi penitente, discernir, no condenar. Papa Francisco dijo, esos confesores que condenan y condenan no son católicos. Ahora, ¿qué es lo que un confesor hace si no condena el pecado? El Padre Pío no era católico entonces. Padre Pío, a mí gente que se ha confesado con Padre Pío me contaba durísimo. Claro, entonces yo solo puedo discernir y entender que su conciencia le está diciendo algo. Yo no puedo juzgar desde fuera. Yo tengo que acompañarlo, es decir, ponerme al lado. Entonces yo no soy más pastor, soy un compañero. Tengo que ponerme al lado y acompañar. ¿Por qué? La conciencia es lo que comanda. Es lo que el propio Papa Francisco en varios escritos dijo, el primado de la conciencia sobre la ley. Ahora, la conciencia existe, pero la conciencia depende de la ley. La conciencia es el conocimiento interno que yo tengo de la ley de Dios y de la ley natural. Y la noción de mi conformidad o disconformidad con la ley de Dios y la ley natural, que la ley natural divina es la ley de Dios en la naturaleza. Por tanto, Dios es siempre el autor de la ley. Dice, no, la conciencia tiene un primado sobre la ley. Yo no puedo imponer la ley. ¿Quién soy yo para juzgar? Entonces, usted ve que entonces, claro, cuando una pareja de homosexuales practicantes viene y me pide una bendición, yo no puedo juzgarlos, porque el único juicio posible es su conciencia y esa yo no la conozco, es una cosa interna. Por lo tanto, es lo que se dice en todos estos documentos. Una persona en pecado mortal puede hacer la comunión, puede ir a la comunión durante la misa, porque su conciencia le dice que él no está en pecado mortal,
y lo que vale es la conciencia y no la ley. Es lo que se llama el primado de la conciencia sobre la ley, el primado del discernimiento sobre el juicio, etc. Ahora, a este punto, ¿qué es lo que queda de la moral? Entonces, ustedes ven que es una revolución profundísima, profundísima. Ya ni siquiera se le puede llamar modernismo. Esto yo no sé cómo llamarlo porque es mucho peor. Es peor, sí. Pero sin la claridad y la vehemencia de los herejes modernistas, que eran tenían la lengua demasiado suelta, digamos, entonces fue muy fácil condenarlos, ¿no? Ahora las lenguas están mucho más preparadas, mucho más educadas para soltar con estas frases acompañamiento, discernimiento, conciencia pastoral, etcétera, y jugar con estos conceptos para destruir cualquier posibilidad de fundamento, de base sólida. Claro, ahora el pastor tiene que seguir a sus ovejas, ya no las puede guiar. Que guiar a las ovejas quiere decir que yo me estoy poniendo por encima de ellas, y eso no puede ser. Por eso mucha gente dice que se sienten como ovejas sin pastor. Además de que hay muchas herejías, hay muchos errores, pero es que esa es la modalidad ahora, es lo que se le está pidiendo a los obispos pasan este mensaje a los sacerdotes, y poco a poco eso es lo que estamos viendo. Yo cuando hablo con las personas que a veces me dicen, pero Luis, que el sacerdote no habla de estos temas, es que no educan, y es exacto, es que no quieren que hagan eso. A cada cual llega a su conciencia. Usted quiere ir en cortos a la iglesia, en pantalones cortos y en sandalias, mostrándolo todo, pues esa es tu conciencia. Tú no sabes que eso es malo ni es bueno, pues no hay ningún pecado ahí. Y nosotros, los de la iglesia, que deberíamos orientar, no, ni se te ocurra, porque eso ya es un juicio. Vas a hacer sentir mal a la gente, no hagas eso. Exactamente. Y sí, entonces tenemos un contraste entre la iglesia que nos proponen ahora, esta iglesia nueva, sinodal de los últimos días, como digo yo, y tenemos la iglesia católica de siempre, que ahora parece que es el enemigo para ellos, por las cosas que ellos dicen. Esta es la parte que, señor Loredo, a mí me ofende. A veces la gente no lo ve, pero están insultando a nuestra madre. La insultan con palabras bonitas, la insultan con palabras muy elocuentes, pero la están insultando, porque por 2000 años la iglesia necesitaba esta conversión. La iglesia necesitaba ser más sinodal. La iglesia necesitaba hacer un triángulo a la inversa, no lo que ha sido siempre que nosotros conocemos y lo que se nos entregó por parte de nuestros abuelos y las generaciones anteriores, que deberíamos apreciarlo como un tesoro, porque eso es lo que es un tesoro pagado con la sangre de los mártires y con la sangre de Cristo al principio, ya que es la base de nuestra Santa Iglesia Católica. Yo quería aprovechar, irme por ahí y dar unos minutos también para que añada lo que quiera añadir, señor Loredo, pero era porque mencionó algo de la nueva teología, ¿cómo se dice? Nouvelle Théologie, que se dice, ¿no? La nueva teología. Se le llama Nouvelle Théologie, nueva teología. Este grupo de teólogos. Porque la primera vez que Pío XII la condenó, estaba dando una alocución en francés. Sí. Entonces ahí quedó el término. Y eso quería hablar. Hay uno de los miembros, bueno, y varios de ellos, pero es que, y creo que podemos hablar más de esto brevemente, pero este señor Radcliffe, ¿qué se dice? Radcliffe. Que yo creo que yo tengo una foto de él aquí para colocarla ahorita. Este señor que está aquí con el Papa Francisco. Él es el predicador de allá del sínodo, y un hombre muy pro homosexual y otras cosas, ¿verdad? Que él ha estado promoviendo, pero él ha hecho unos comentarios al empezar el sínodo. Me recuerdo que habló un poco sé que muchos de ustedes están desilusionados con cómo fiducia súplican fue tomado, y admite que todo esto viene del sínodo, para que vean que el sínodo termina el año que viene, pero ya ellos están haciendo cambios. Esto no van a esperar. Y él habla de eso, de que sé que nos sentimos desilusionados, pero pues tenemos que tomar esto, ¿verdad?, valientemente. Bueno, dicen varias cosas ahí como si fueran ellos los perseguidos. Y ahorita en estos días vuelve y menciono lo del Papa Pío XII, lo que usted acaba de decir.
Y yo cuando vi la noticia me sentí tan ofendido. Volvemos a lo mismo. Están insultando lo que la iglesia hizo. Pero eso a nadie parece que le molesta. Entonces él habló claramente y dijo que básicamente fue una persecución a todos estos teólogos que luego fueron liberados, como muy bien sabemos nosotros, por los papas siguientes, permitieron que fueran inclusive peritos y estuvieran en el Concilio Vaticano II. Y ahora tenemos este melcocho que tenemos ahora, como dicen en mi país. ¿Qué nos puede decir de eso, señor Loredo? La cosa es esta. Timothy Radcliffe, que fue nombrado cardenal, por lo tanto hay que llamarlo ya cardenal Timothy Radcliffe. Él no es obispo, él es un fraile dominico. Él desde siempre fue un gran promotor de la agenda LGBT, de la homosexualidad, etc. Él es conocido él es inglés, ¿no? Él es conocido por celebrar las Soho Masses. Soho es el barrio de luz roja, no sé cómo se dice en Estados Unidos, el barrio del vicio, ¿no? Donde están todas las mujeres públicas y lugares de esos. Es el Soho. Y hay un ministerio, un ministry en Londres que celebra misa para esta gente. Y en el jergo periodístico inglés se le llama Soho Masses. Pues bien, entonces padre, hoy cardenal Timothy Radcliffe, ha celebrado varias veces esas Soho Masses. Este es su público. Ahora, tanto que el actual maestro general de los dominicos no está de acuerdo y su nombramiento para cardenal fue una bofetada de Francisco al maestro general de los dominicos, que no lo quería. Pero en todo caso, sí, es eso, toda esta gente, hay una página muy interesante de este teólogo pésimo, falleció hace poco, Hans Küng, suizo-alemán. Hay la introducción a un libro de él que es La verdad de la Iglesia, que dice, hay que rendir homenaje a las sucesivas generaciones de mártires que nos precedieron. Los mártires son los modernistas, los nuevos teólogos, todos estos que fueron condenados. Y dice, sí, señor, nosotros somos hijos de ellos, hay que rendirles homenaje. De hecho, el gran cambio que ha habido en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años de la Iglesia, es también, pero no es tanto que el mal haya aumentado, es que se le han abierto las puertas. Por ejemplo, el problema de la homosexualidad siempre lo hubo. Basta leer el Liber Gomorranus de San Pedro Damián, lo que él dice de la homosexualidad en el clero, y estamos en el año 1100. Es terrible. Es decir, el problema siempre lo hubo. Un poquito más, un poquito menos, según la época, pero siempre lo hubo. Ahora, la iglesia tenía una posición firme. Entonces, el mal eran como olas que chocaban contra un muro de piedra y el muro continuaba ahí tranquilo. Lo que ha pasado, y esa es la metáfora que usamos en el reciente libro que escribí con el señor Ureta, que hemos presentado aquí, creo, la caja de Pandora. El dique roto. Ajá. Lo que ha pasado es que el dique se ha roto. Sí. Esa es la gran novedad que hay. Antiguamente la iglesia sabía que había ese mal, lo condenaba doctrinalmente y lo castigaba pastoralmente. A un cierto punto, ha continuado a condenarlo doctrinalmente, pero ya no lo castigaba tanto pastoralmente. Y a un cierto punto la pastoral prevaleció sobre la doctrina, como ellos dicen, y entonces se está intentando cambiar la doctrina para adaptarla a la pastoral. No, fue un shock total
este nombramiento de padre Radcliffe, de Fra Radcliffe, a cardenal. Como también lo fue el nombramiento del arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo Matasolio, que es oficialmente secuaz de la teología de la liberación marxista. Por lo tanto, bueno, pero bueno, el Espíritu Santo sabrá tomar cuenta de su iglesia porque realmente a nivel humano no se ve ninguna solución. Así mismo es. Así mismo, ¿no? Y esto es permitido por Dios, no lo podemos olvidar, es una prueba, el Señor lo predijo, lo dijo, lo tenemos en nuestras Biblias, no debemos sorprendernos, pero sí nos preocupa en cierto sentido por las actuales almas que se están confundiendo cada día más, que aceptan ciertas prácticas, que han inclusive apostatado dentro de la iglesia, y también nos preocupa el alma de toda esta gente. Nosotros no tenemos odio aquí por nadie. Ver al Papa sumiso en estos errores, ver a estos nuevos cardenales siendo elevados, ver todas estas cosas que se hablan, que tanto y tan fielmente lucharon otros papas para que no pasasen y trataron de evitar, ¿verdad? Pero pues el mal es muy persistente y por eso nosotros, seamos pocos o seamos muchos, hemos visto siempre la historia de la Iglesia Católica, que siempre han habido remanentes en distintos lugares del mundo. Y cuando decimos remanente no es que ya nos ganamos el cielo, pero grupos que lucharon por lo que siempre fue, por lo que siempre se enseñó y por lo que le dieron, como dije yo ahorita, lo que nos dieron nuestros abuelos. Si no, la iglesia no tuviera 2000 años, si así no fuera. Seríamos una secta nueva cada siglo al pasar las épocas y al cambiar la sociedad. Doctor, iba a decir, aunque usted es un doctor ya, pero usted siempre ha sido un doctor, señor Julio Loredo. Quisiera darle unos minutos porque ya se nos acaba el tiempo, pero sé que hay mucho más que hablar, pero le agradezco muchísimo la claridad con la que habló hoy, porque creo que esto es un tema crucial. La base de la doctrina católica, que se basa en absolutos, que el mal y el bien existen y que son bien cuando es bien y es mal cuando es mal, que no hay grises. Gracias por esa explicación y por estas interpretaciones basadas en sentimientos que de verdad están trayendo mucho mal. ¿Qué otra cosa más quisiera decirnos para ir concluyendo? No, mire, yo lo digo siempre, en estas circunstancias de crisis, de convulsiones, hay que mantener la serenidad, porque como la Biblia dice, non in commozione domine, Dios no se encuentra en la conmoción. ¿Se acuerda que vino un terremoto, mas Dios no estaba ahí? Vino un viento fuerte, Dios no estaba ahí. Con Elías, profeta, creo que fue. Sí. Y a las tantas vino una brisa muy suave y ahí estaba Dios. Entonces Dios no se encuentra en la conmoción. En circunstancias como la de estos años, estos tiempos, es muy fácilmente perder la cabeza. Es muy fácil perder la cabeza, es muy fácil perder la calma y tomar una especie de agitación, de vibratilidad, que uno la siente en el aire, que es lo peor que hay, porque entonces vienen los falsos profetas y dicen, pero esto es así. Entonces uno queda impresionado por lo que dicen. Pues de ahí viene otro y dice una cosa más fuerte todavía. Y hay épocas en la historia, hasta recientes. Usted piense, por ejemplo, ¿cómo es que una persona como Hitler pudo arrastrar atrás de sí tantos alemanes? Que los alemanes es un pueblo antiguo, culto, inteligente. ¿Cómo así pudo arrastrar tantos millones de alemanes en esa locura que fue la Segunda Guerra? Porque había esta vibratilidad en los años 30 que afectó incluso otros países. Por lo tanto, la primera cosa es mantener una serenidad y una distancia psíquica. Quiere decir, uno tiene que salirse de estas cuestiúnculas y analizar las cosas muy desde lo alto. De otro lado, hay un error que muchos católicos cometen de ver la iglesia en las personas que son la iglesia. Y se entiende porque para un fiel normal, la iglesia es mi párroco. Cada tanto viene el obispo, entonces es el obispo. O veo por la televisión el papa, entonces es el papa. Pero la iglesia, como usted dijo, tiene 2000 años.
tiene 2000 años, no es el padre fulano, el padre mengano, no es monseñor tal o el papa tal, son 2000 años. Entonces, cuando tengamos confusión, podemos ver lo que la iglesia fue durante 2000 años. Ahí está el catecismo de la Iglesia Católica, más fácil de leer el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Aún más fácil, porque es más breve, el catecismo de San Pío X. Hay muchísimos libros, yo creo que una vez yo le di el título de uno, de teología para laicos, es teología muy simple. Hay el padre Antonio Rollo Marín, un dominico que falleció hace como 20 años, pero tiene varios libros de teología para seglares, es decir, para laicos, muy simple. Tenemos un tesoro en las manos, usemos ese tesoro. No vayamos atrás de lo que en el último sermón el padre tal dijo, etc. Esas son cosas importantes, pero no determinantes, sobre todo en una época de caos como lo es hoy. Porque si vamos atrás del último sermón que escuchamos, no existen dos sermones iguales porque hay una confusión tremenda. Entonces vamos a las fuentes seguras, a las fuentes de la tradición, y serenos que nuestro Señor es el propietario, es el dueño, es el Señor de la iglesia y no podrá permitir que las cosas vayan más allá de un cierto punto. Excelente. Señor Loredo, quisiera darle unos minutos. Yo sé que usted tiene un canal de YouTube, creo que están en los medios sociales también. Que nos explique, que le diga a la audiencia alguno que los quiera seguir. Sé que algunos son en italiano, creo, si no me equivoco, pero para que sepan. No, entonces hace unos meses lanzamos el canal Visto desde Roma, o en italiano Visto da Roma, Visto desde Roma. ¿Qué es lo que es? Es un programa de 15 minutos semanal donde doy las últimas noticias de la iglesia. Las últimas noticias desde Roma. Yo no vivo en Roma, vivo en Milán, pero quien hace el texto, quien me da todo el material, es una persona que hace 40 años sigue las cosas de la iglesia desde dentro en Roma. Por tanto, informadísimo. Y es un canal bilingüe, tiene una playlist en italiano, tiene una playlist en español, por tanto todos los vídeos idénticos están en las dos lenguas. Perfecto. Yo cargo el vídeo italiano los lunes, cargo el vídeo español los martes, ¿no? Porque a veces hay hispanos que ya el lunes me dicen, pero ¿cuándo sale el vídeo? Dice, no, yo lo digo siempre, mañana martes sale el vídeo en español. Visto desde Roma o Visto da Roma. Inscríbanse, difúndanlo, porque son noticias desde Roma, noticias insider, internas, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando en la iglesia. Y sobre todo noticias que buscan fortalecer la fe, buscan serenar a las personas, informándolas objetivamente y por lo tanto impedir que las personas se vayan con el primer profeta que aparezca por allí. Es un canal que gracias a Dios está creciendo, tiene ya 13,000 inscritos en poco más de 6-7 meses. Ayúdenme a difundirlo, no es por mí porque yo no hago el texto, yo lo presento, no más. Estarán haciendo una buena obra de apostolado, visto desde Roma. Excelente, señor Loredo. Ahí estoy colocando, para los que están viendo el programa, van a ver el enlace en la descripción y también lo voy a colocar en los comentarios, lo voy a poner fijo en los comentarios para que vayan ahorita mismo, cliquen ahí o pulsen ahí con su teléfono o tableta y suscríbanse al canal para que se mantengan informados. Es que, por ejemplo, los últimos 2 o 3 programas mostré esto. Hay la Asamblea General del Sínodo, que aparentemente poco está pasando en esa asamblea. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de la asamblea hay los grupos de estudio.
que son los que están discutiendo las cosas más calientes, la homosexualidad, ordenación de mujeres, etc. Y la semana pasada salió a la luz que por fuera de todo esto hay una serie de lobbies que están presionando desde fuera y están haciendo reuniones paralelas al sínodo. Por lo tanto, en realidad hay 3 sínodos. Hay el sínodo oficial de la Asamblea General, hay el sínodo de los grupos de estudio y hay el sínodo de los lobbies. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están queriendo? ¿Qué es lo que están presentando? Esto, pues, por ejemplo, es un típico tema del programa de este canal Visto desde Roma. Excelente, no se lo pierdan, de verdad que vale la pena estar informados y más con una persona como el señor Loredo, que es muy serio y pues de verdad que creo que les va a encantar. Yo pues les pido también las oraciones por él, les pido las oraciones por cada uno de los hombres que están allá en Europa trabajando por la causa de Cristo, por su iglesia, por Jesucristo, por la Santísima Virgen María y por cada uno de los que colaboran con usted, señor Loredo. Les pido las oraciones, de verdad que sí. Y de mi parte les doy las gracias, señor Loredo. Sé que usted está ocupadísimo, pero siempre que le hago la invitación me dice que sí. Y pues le doy las gracias por su tiempo. Y pues para nosotros siempre aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe es un placer tenerlo con nosotros. Y nada, pues yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Señor Loredo, Dios lo bendiga. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me lo bendiga. Bye bye.